que estén en la casa. Entonces, en cambio, la evidencia sobre el nivel inicial siempre es alta y siempre es importante. Los niños y niñas que han ido a nivel inicial del sector educación, en general, tienen más años de escolarización, tienen mejor rendimiento en las pruebas. En Argentina esto se mide ahora con las pruebas Aprender, que cuando se toman las pruebas en tercer grado, en séptimo, se les pregunta la concurrencia, la trayectoria educativa, si fueron a nivel inicial, a preescolar o a sala de 4, y los niños que tienen el mayor puntaje, casi todos han tenido un preescolar previo. ¿Qué pasa en Argentina con la cobertura? En realidad, 5 años tenemos cobertura universal, 4 años casi, y tenemos que seguir impulsando el acceso para los niños y las niñas de 3 años, que todavía no está. En 4 años en algunas provincias hay poca cobertura, y en 5 años, aunque hay cobertura universal, esa cobertura es una cobertura todavía para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque son jardines anexos a escuela primaria. En muchas provincias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no, hay una sala de 5, pero está en la escuela. No tiene directora de nivel inicial esa escuela, ni vicedirectora. Entonces, generalmente, la vicedirectora de la escuela primaria es la que coordina las 2 salas de 5 años. Y esto hace la identidad de lo que queremos de un nivel educativo. Los chicos de 5 años no son de escuela primaria. Necesitamos trabajar con ellos otras competencias que los preparen para un primer grado, pero no es una escuela primaria. Entonces ahí todavía en nuestro país hay bastante que hacer. Bueno, algunas conclusiones y algunos desafíos en relación a la primera intervención. Sí, hay que ampliar y mejorar las inversiones en salud, en agua y en saneamiento, incluir trabajo, vivienda. En los programas de transferencia de ingresos hay que revisar montos y condicionalidades y combinar con otras intervenciones. En términos de visitas domiciliarias, hay que mejorar las evidencias de qué resultados dan estas visitas, pero además analizar cuál es la mejor duración. O sea, es lo mismo ir una vez por semana que 2, es lo mismo estar 1 hora toda junta que 2 horas. Hay muchas modalidades que se pueden empezar a explorar en la medida que podamos medir resultados de esto. Podemos tener una línea o una ruta de decir, bueno, por acá hay que ir. Todavía esto no lo tenemos. ¿Cuáles son los contenidos de esas visitas domiciliarias? La formación de las facilitadoras y también combinar con otras intervenciones. En términos de los jardines, lo que les decía desde el principio, mejorar también las evidencias, la formación de las educadoras, la infraestructura de los espacios. Esto en la infraestructura de los espacios a mí me interesa porque es como lo básico. Los niños y las niñas tienen que estar en un lugar digno, que no tengan frío en invierno, que no tengan calor en verano, que tengan baños adecuados, que tengan agua, que tengan luz. Es como diríamos, es el punto de partida. Como sería la nutrición, si hablamos de desarrollo, ¿no? Una buena nutrición es el punto, el primer escalón. Sin eso es muy difícil construir. En términos de los espacios de primera infancia también la infraestructura es básica, pero parecería ser, y a mí es lo que más me interesa, que lo que verdaderamente modifica, favorece, construye, es lo que pasa en cada una de las salas entre el adulto que está y ese grupo de niños y niñas. ¿Cuál es el vínculo entre ellos? ¿Cuál es la mirada que ofrece la educadora sobre ese niño? ¿Qué nivel de atención, qué nivel de estimulación? O sea, lo que verdaderamente cambia a estos niños y niñas, que capaz que es la única oportunidad, porque en la casa no tienen esa oportunidad. Los niños y niñas de clases vulnerables, las interacciones que tienen con sus adultos en las familias, tiene que ver con cerrar la puerta, anda a ver si tu hermano se despertó, salí de acá, pone la mesa, saca la mesa o anda a la calle. Y muy pocas veces se les pregunta cuestiones culturales ni buenas ni malas, pero digamos, hay observaciones que muy pocas veces estas familias se sientan y ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te fue hoy? ¿A quién viste? ¿Querés que leamos un cuento? ¿A qué querés jugar? Estas frases no son frecuentes. Alguien levantó la mano. ¿Cómo estoy de tiempo?
La idea de las preguntas dice que es al final. Sí, porque estamos filmando, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen las preguntas ahora y no tenemos los micrófonos, no salen. No se escucha. Después, ¿te la anotás? Después me lo... Bueno, en la intervención de Acompañando a la Familia tenía que ver con eso, con fortalecer las habilidades y las competencias de las familias, con un acompañamiento de personas capacitadas para eso en términos de las distintas cuestiones que tienen que ver con la crianza. Esto en los centros es, digamos, es otra cuestión. Estas son las familias que recibimos. Lo que estamos tratando de coordinar con el programa de primeros años, esto de acompañamiento a las familias y los CDI, es que los niños y las niñas estén 4 horas en el espacio de primera infancia, en el Centro de Desarrollo Infantil, con personal capacitado, y otro tiempo fuera, en el tiempo de su casa, acompañado con facilitadoras del programa Primeros Años en estas visitas y del trabajo. O sea, que los niños tengan su estímulo en el centro, pero además las familias estén acompañadas para repensar, digamos, las horas que esos niños no están acompañados en una institución. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que yo les quería comentar que hay, que existen, que se hacen en la región, qué evidencias hay sobre esto y qué hacemos en Argentina. Y la segunda parte, que es más corta, es que desde en el 2018, durante todo el 2018, se trabajó en la formulación de una estrategia nacional de primera infancia. No existe en Argentina una estrategia nacional de primera infancia que articule las diferentes múltiples acciones que se hacen sobre la primera infancia, desde salud, desde educación, desde desarrollo social. Cada uno hace lo suyo con muy poca articulación. Entonces se trabajó fuertemente con salud, educación y desarrollo social, cuando se empezó era otro ministerio, en la elaboración y el desarrollo de una estrategia de primera infancia. Miren que si no me pongo los lentes le doy para el otro lado. Hay muchos países que tienen, ustedes tienen mucha cercanía con Chile. Chile Crece Contigo, lo deben conocer. Es una política pública que estuvo a través que tiene bastantes años y que estuvo a través de diferentes gestiones, que ha resistido esto cíclico del cambio de gestión y empezamos de cero. Pero no solo Chile, bueno, Uruguay tiene un programa muy semejante que incluso se llama Uruguay Crece Contigo. Nosotros no teníamos una estrategia nacional de primera infancia. El problema que nos planteamos para resolver en términos de cuando uno dice voy a hacer algo, ¿para hacer qué? ¿Para solucionar qué problema? Uno de los grandes problemas de Argentina tiene que ver con las brechas sociales y territoriales que inciden en el desarrollo integral de la primera infancia para garantizar derechos en términos de promoción y protección. En Argentina, según donde nazcas, uno podría decir cómo te va a ir en la vida. Y no solo en qué familia, sino también en qué territorio, urbano, rural, de qué tipo de lugar estamos hablando. Entonces, una de las primeras cuestiones es plantearnos este problema para resolver. Es una propuesta intersectorial y federal. Estuvo acompañada desde el minuto cero por UNICEF, que participó en estas mesas semanales durante todo el 2018. Desde la etapa prenatal hasta los 6 años. Es una estrategia gradual que tiene como 3 hitos: 2019, evaluación en 2023, independientemente de los gobiernos y de los cambios, evaluación y reajuste, y nueva evaluación y monitoreo en el 2030 para ver si en ese momento todos vamos a tener que rendir cuentas de los objetivos de desarrollo sostenible para hacerlo coincidir con eso. Está orientada por el enfoque de derechos, de géneros, de equidad. Está construida sobre algunos supuestos que nos parecen muy importantes, en principio el de la corresponsabilidad entre los distintos actores que trabajamos y que asistimos a la infancia, la integralidad y la intersectorialidad, que tal como están las cosas en Argentina en los últimos 50 años, parecería ser como el principal problema, la no articulación entre actores y poblaciones destinatarias. Llegamos a los mismos lugares con diferentes cosas, de lugares donde no llega nadie. Y la calidad. Y seguramente estará respaldada en estos días por un decreto presidencial como para
para ver si se puede instalar, esto está muy conversado con distintos actores políticos de distintas líneas, como para ver si se puede instalar que independientemente del cambio de gobierno que haya, se pueda continuar con esto. La UH es un decreto presidencial y a nadie se le ocurriría sacarlo. Y seguramente pensamos y sostenemos que nadie va a pensar accionar en contra de la primera infancia. ¿Qué aportaría? Bueno, definir prioridades. Sentarnos en una mesa entre los distintos actores y definir prioridades a 30 años de aprobada la Convención de los Derechos del Niño sería como un buen regalo al país. Consolidar la política nacional dirigida a la primera infancia en base a las intervenciones y recursos que diversas áreas ya movilizan. Nosotros tuvimos reuniones de costeo en las que participaba Hacienda, la gente de costeo de UNICEF, y la verdad que todos ponen en primera infancia. Todos ponen recursos económicos, recursos humanos, distintas cuestiones y no se ve, no se logra esa articulación en decir, bueno, ¿cómo hay que reorientar la tarea, lo que va a llevar a reorientar los recursos? Igualmente va a tener presupuesto, ¿no? Marca también un rumbo para la política provincial y las acciones implementadas a nivel local. Esto ayuda a que el federalismo de Argentina tenga como una línea más clara y más directa y establece una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo. Cuando se sentaron a trabajar los secretarios, los subsecretarios, los directores sobre esto del desarrollo de una estrategia, se analizó mucho todas las experiencias anteriores de otros países. El subsecretario ahora, Javier Quesada, había trabajado en la de Paraguay, había trabajado como consultor de UNICEF para el apoyo a la estrategia en Paraguay. Había mucho antecedente. Lo que se decidió fue generar nada más que 5 dimensiones, porque decíamos, si llegamos a un municipio y hay 47 cosas para hacer, es probable que nos quedemos en eso y no avancemos. Entonces se pensó como una estrategia gradual, por eso los años 2019, 2023, 2030, e ir incorporando aquellas cosas que vayan surgiendo de la necesidad de cada uno de los lugares. Se pensó en estas dimensiones de vida y salud, identidad, condiciones para garantizar la crianza, educación y cuidado para el desarrollo, promoción de derechos y actuación sobre situaciones de riesgo o de vulneración de derechos. Y estas dimensiones se tradujeron en indicadores o en intervenciones que están priorizadas para el 2020. En el eje de vida y salud, vacunación durante el embarazo y toda la primera infancia, mejorar los controles de salud, incorporar en esos controles la evaluación del desarrollo infantil. Ustedes saben que en general se mide el crecimiento. Hay poca mirada sobre competencias lingüísticas, desarrollo cognitivo, motor, desarrollo emocional. Hay muchas variables que no están incorporadas a la consulta habitual. No estoy diciendo en guardia cuando el niño está con broncoespasmo, estoy diciendo a la consulta de control